elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, FGR y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a 9 presuntos integrantes de un grupo delictivo vinculado a delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, venta de droga, ataques armados y homicidios. A casi 5 meses de la masacre ocurrida en el bar Los Cantaritos de Querétaro, que dejó un saldo de 10 muertos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo ha logrado. Han capturado al líder de la célula criminal presuntamente responsable del crimen, José Francisco N., alias el Alfa. ¿Cómo lo consiguieron? No quiero que subdividas y quiero que respondas en el chat. Durante semanas, los altos mandos militares de México se sumergieron en una de las investigaciones más complejas y delicadas de los últimos años. La orden era clara y contundente: localizar y capturar a José Francisco N., alias Alfa 1, presunto líder de la célula Los Escorpiones, brazo armado del Cártel del Golfo, directamente vinculado a la masacre ocurrida en el bar de Los Cantaritos en Querétaro, donde 10 personas fueron acribilladas sin piedad en un ataque que había estremecido al país entero. Desde el momento en que los cuerpos quedaron tendidos en aquel bar de madrugada, el gobierno federal sabía que este crimen no podía quedar impune, y quedar con Alfa 1 se había convertido en una prioridad nacional. La inteligencia militar comenzó su labor con sigilo, analizando cada detalle del brutal ataque. Revisaron cámaras de seguridad, interceptaron llamadas, siguieron el rastro de armas y dinero. Pronto descubrieron que Alfa 1 no era un sicario común, sino un operador de alto nivel, con la capacidad de mover hombres y recursos a su antojo, respaldado por la estructura del Cártel del Golfo y sus alianzas con otros grupos criminales. Su presencia se había detectado en Querétaro, pero también se sabía que tenía conexiones fuertes en Guanajuato y hasta en Yucatán, donde se rumoreaba que buscaba nuevos territorios para la organización. La red de inteligencia del ejército desplegó sus mejores hombres, integrando unidades de campo con expertos en rastreo y operaciones urbanas. Cada movimiento de las personas cercanas a Alfa 1 fue vigilado. No era fácil. Se trataba de un hombre que sabía cómo ocultarse, rodeado de escoltas y con rutas de escape siempre listas. Pero los militares sabían que la paciencia era su mejor arma. Durante días los satélites y drones no se perdieron de vista los puntos clave donde Alfa 1 solía moverse. Se identificaron casas de seguridad, bodegas, ranchos y hasta bares donde se reunía con su gente. Todo ese mapa criminal fue dibujado con precisión, esperando el momento de cerrar la trampa. Mientras tanto, el gobierno recibió la presión de las familias de las víctimas, de los medios de comunicación y de la propia opinión pública. La masacre de Los Cantaritos no era un hecho aislado. Era un mensaje brutal de impunidad y poder por parte de los cárteles. La respuesta no podía ser débil, por eso el propio secretario de la Defensa Nacional ordenó acelerar la operación. Alfa 1 debía caer. La clave llegó tras la intercepción de una conversación encriptada. Alfa 1 se movía hacia Guanajuato, escoltado por un convoy de 3 camionetas blindadas. Su destino, una reunión secreta con líderes del Cártel Santa Rosa de Lima y representantes de Gente Nueva Salazar, quienes buscaban fortalecer la alianza y planear nuevas ofensivas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Era la oportunidad perfecta. Los militares pusieron en marcha el plan de captura. La madrugada de la operación, el convoy de Alfa 1 atravesaba una zona rural, lejos de los reflectores de la ciudad. No sabían que desde el cielo drones militares seguían cada movimiento. Las fuerzas especiales se desplegaron en silencio, tomando posiciones en la carretera por donde se sabía que pasaría el convoy. El aire era denso, cargado de tensión. Cada hombre sabía que se enfrentaba a un objetivo de alto valor y que la orden era clara: capturarlo vivo si era posible, pero neutralizarlo si era necesario. El convoy apareció finalmente en el horizonte. Los militares se mantuvieron ocultos hasta el último segundo. Cuando las camionetas pasaron el punto de control invisible, la emboscada se activó. Un cerco de acero y fuego se cerró sobre ellos en segundos. Las camionetas intentaron reaccionar, pero las llantas volaron por los aires cuando los caltrops perforaron el asfalto y los vehículos quedaron inmovilizados. Los sicarios intentaron responder, pero fueron superados por el poderío militar. En menos de 5 minutos, el enfrentamiento terminó. Varios hombres de Alfa 1 yacían en el suelo, mientras otros heridos y desarmados alzaban las manos suplicando por su vida. Alfa 1 fue sacado de su camioneta a rastras. Sangraba de una herida en la frente, producto de los vidrios estallados, pero seguía respirando. Sus ojos reflejaban odio, pero también sabía que todo había terminado.
Lo esposaron en el suelo mientras los helicópteros descendían y aseguraban la zona. Los militares sabían que la prioridad era sacarlo de ahí antes de que algún grupo de rescate del cártel intentara intervenir. ¿Y ahora qué harían con este hombre? ¿Qué le depararía? El convoy salió escoltado por decenas de vehículos blindados y helicópteros sobrevolando el cielo como aves de rapiña. Alfa 1 iba esposado, con la cabeza gacha, la mirada perdida en un horizonte que ya no le pertenecía. En ese momento no había rastro del hombre que había ordenado masacres, secuestros y torturas. Era solo un pedazo de carne atado y enmudecido, sintiendo el peso de cada kilómetro que lo acercaba al final de su reinado. Los militares no se molestaron en hablarle. Sabían que lo que le esperaba sería mucho peor que cualquier palabra. Al llegar a la penitenciaría, las puertas de acero se abrieron con un chirrido que helaba la sangre. Los custodios ya sabían quién venía. Las noticias habían corrido como pólvora y cada hombre tras esos muros esperaba el momento de recibir al jefe narco con la furia contenida de años de muertes, desapariciones y familias destrozadas por su culpa. No se trataba de justicia, se trataba de hacerle sentir en carne viva cada lágrima derramada por su organización. Alfa 1 fue bajado a empujones, sus rodillas golpeando el suelo polvoriento mientras los gritos y las burlas llovían sobre él. ¿Qué pasó, patrón? ¿Y sus camionetas blindadas, sus armas? Aquí vales menos que una rata, gritó uno de los custodios mientras lo pateaba en las costillas, haciéndolo retorcerse del dolor. No hubo espacio para el respeto, no hubo pausa ni protocolo. Lo arrastraron por el suelo como un perro muerto, cruzando el pasillo central del penal mientras los demás reos observaban desde las rejas, riendo y escupiendo en su dirección. La paliza comenzó antes de llegar a las celdas. Varios guardias se turnaban para golpearlo con sus toletes, con los puños, con las botas. Cada golpe estaba cargado de desprecio. Cada escupitajo era una sentencia. Por cada madre que lloró por tu culpa, cabrón. Por cada niño que no volvió a su casa. Le gritaban mientras lo azotaban contra las paredes. La sangre comenzó a brotar de su boca, de su nariz, de sus cejas partidas. Pero nadie se detuvo. Rubén, uno de sus lugartenientes que había caído junto a él, intentó alzar la voz, pero fue callado de un golpe que lo dejó inconsciente. Nadie se salvó. Los guardias sabían que ese era su momento, que nunca más tendrían la oportunidad de tener al mismísimo Alfa 1 tirado a sus pies como un trapo viejo. Lo despojaron de su ropa, lo dejaron desnudo y sangrante en medio del pasillo, donde todos podían verlo reducido a la nada. Su cuerpo, que alguna vez fue temido, ahora era solo un amasijo de carne y huesos que apenas respiraba. Míralo bien, este es el jefe de los escorpiones. Así terminan todos los que se creen intocables, exclamó el comandante del penal mientras le propinaba una última patada en el rostro. Los reclusos reían desde sus celdas. Algunos gritaban promesas de lo que harían si alguna vez lo soltaban en el patio. Otros solo escupían insultos y maldiciones, disfrutando de la caída del hombre que alguna vez fue el terror de medio país. Pero los custodios tenían claro que el Alfa 1 no llegaría al patio, no tendría ese privilegio. Su destino era pudrirse en la oscuridad, olvidado por todos. Lo arrastraron por el suelo hasta la última celda del aislamiento, esa donde ni la luz del sol se atrevía a entrar. La puerta se abrió con un crujido oxidado y sin más ceremonias. Lo lanzaron dentro como un saco de basura. El cuerpo de Alfa 1 cayó con un golpe seco sobre el concreto frío. Su respiración entrecortada apenas se escuchaba. Los custodios lo miraron por última vez y uno de ellos, con una sonrisa burlona, le escupió en el rostro antes de cerrar la reja de acero. Aquí te vas a quedar, hijo de la chingada. Aquí no hay poder, no hay armas, no hay gente que te venga a salvar. Te vas a pudrir como la mierda que eres. Y cada día que pase vas a rogar por la muerte, pero ni esa vas a tener fácil, dijo el comandante, antes de darle la espalda y perderse por el pasillo. La celda olía a humedad, a muerte lenta. No había cama, solo un pedazo de concreto donde Alfa 1 yacía retorciéndose del dolor, sabiendo que ese era su nuevo reino. No había ventanas, no había contacto humano, solo el eco de su propia respiración y los recuerdos de todo lo que había hecho. Cada grito, cada disparo, cada orden dada, ahora lo atormentaba en la oscuridad. Pasaron las horas y nadie se acercó. No le dieron agua, no le dieron comida. La sangre se le secaba en el rostro, en el pecho, en las piernas. El dolor era insoportable, pero más fuerte era la humillación.
Por primera vez en su vida, José Francisco N. entendía lo que era ser nada. Afuera los custodios se reían, se jugaban quién sería el siguiente en entrar a recordarle que ya no era nadie. Y así fueron pasando los días, y cada amanecer era peor que el anterior. Cada vez que la puerta de su celda se abría, era para recibir una nueva paliza, una nueva humillación. Le recordaban que ahí en ese agujero su nombre ya no valía nada, que las alianzas, los millones, las armas se habían quedado atrás. Aquí solo era un hombre roto, esperando la muerte como único escape. Los gritos de Alfa 1 ya no se escuchaban. La voz se le había quebrado de tanto rogar, de tanto maldecir. La última vez que intentó levantarse, sus piernas no le respondieron. Se arrastró hasta la esquina de la celda y ahí se quedó, mirando la pared como un loco, esperando que el tiempo pasara, aunque ya no sabía si quería vivir o morir. Desde el otro lado de las rejas, los custodios lo miraban y sonreían. Ahí te vas a quedar hasta que te mueras solo, como lo que eres, una plaga que por fin se pudre en su propio infierno. ¿Será que este sería su destino final? ¿Lo merecía? 3 policías de rostro endurecido y mirada vacía entraron sin decir palabra. En sus rostros no había compasión, solo la clara intención de arrastrarlo fuera de aquel encierro sin darle oportunidad de resistirse. Uno de ellos se acercó y lo tomó del cabello con violencia. La cabeza de Alfa 1 apenas se sostuvo, su cuello se dobló como el de un muñeco roto. «Arriba, cabrón, es hora de que hables», le dijo el policía mientras le daba un golpe seco en las costillas. Alfa 1 gruñó de dolor, pero no dijo nada. Apenas consciente, se dejó arrastrar como un costal de huesos hasta el pasillo principal donde otros oficiales lo esperaban. Lo esposaron con brutalidad, como si quisieran romperle las muñecas, y lo empujaron hacia adelante. Su cuerpo tambaleante apenas se sostenía, pero ellos lo empujaban como si fuera un animal camino al matadero. Lo llevaron a una sala lúgubre, sin ventanas, iluminada por un solo foco colgante que lanzaba su luz amarilla sobre una vieja mesa de metal oxidado. Allí lo sentaron a la fuerza, atándolo con cadenas como si aún temiera que, a pesar de su estado deplorable, pudiera intentar escapar. Alfa 1 respiraba con dificultad, la boca reseca, los labios partidos y la mirada vacía. Pero aún así, en el fondo de sus ojos quedaba una chispa de ese orgullo que lo había mantenido al mando de su gente durante años. Los policías lo sabían, y eso solo encendía más su rabia. El primer oficial se acercó y le lanzó una bofetada que le hizo girar la cabeza por completo. «¿Sabes por qué estás aquí, perro?», le dijo. «Y no te vamos a soltar hasta que nos digas todo. ¿Quién ordenó la masacre de los Cantaritos? ¿Quién te protege? ¿Cuánto más están metidos en esta mierda?». Alfa 1 solo respiró hondo y escupió al suelo, negándose a hablar. Los policías se miraron entre sí, y uno de ellos sonrió de lado. Sabían que eso pasaría. Nadie como Alfa 1 iba a quebrarse con amenazas vacías. La verdadera sesión apenas empezaba. Trajeron una caja de madera, de donde sacaron cables y una batería vieja. Alfa 1 entendió al instante lo que venía, pero aún así no se inmutó. Lo amarraron bien, colocaron los electrodos en sus sienes y en sus genitales, y sin decir palabra encendieron el aparato. La descarga eléctrica recorrió su cuerpo como una ola brutal, arcándolo hacia atrás mientras de su garganta brotaba un grito ronco y desesperado. Los policías lo miraban con una mezcla de satisfacción y desprecio. «Vamos, hijo de puta. ¿Cuántas veces hiciste esto tú? ¿Cuántos gritaban mientras tú te reías? Pues ahora te toca». Alfa 1 se retorcía como un animal herido, las venas del cuello hinchadas, los ojos casi fuera de sus órbitas, pero no habló. Solo jadeaba, soltando espasmos de dolor mientras la corriente lo quemaba por dentro. Los oficiales repitieron el proceso varias veces. Cada vez que el cuerpo de Alfa 1 se derrumbaba, uno de ellos le arrojaba agua helada en la cara para reanimarlo. «Habla, cabrón, o te juro que no sales vivo de aquí», le gritaban mientras la habitación se llenaba del olor a carne quemada y sudor. Después de más de una hora, cuando ya no podía sostenerse ni siquiera en la silla, Alfa 1 comenzó a reír, una risa seca, quebrada, como la de un hombre que ya no tiene nada que perder. «¿Creen que me van a quebrar así? ¿Cuántos como ustedes se arrastraron ante mí? ¿Cuántos me suplicaron por sus vidas mientras los mataba?», escupió con lo poco de fuerza que le quedaba. Los policías se lanzaron sobre él con furia. Los puños llovieron sobre su rostro hasta desfigurarlo.
Lo dejaron sangrando, con los labios reventados y los ojos a medio cerrar. Pero cuando ya parecía que Alfa 1 se apagaría por completo, uno de los oficiales, el más veterano, se le acercó y le susurró al oído: «No quiero que me hables por miedo. Quiero que me hables por lo que sabes que va a pasar allá afuera. Tu gente ya está cayendo, tus plazas están tomadas. Lo que eran tus amigos ya están cantando. Si te mueres aquí te van a olvidar, pero si hablas, al menos dejas algo». La frase se quedó suspendida en el aire, retumbando en la mente de Alfa 1 como una sentencia final. Sus ojos se abrieron lentamente y por primera vez en horas levantó la cabeza. Sus labios sangrantes temblaron y entonces, en un susurro apenas audible, dijo: «Está bien, pero ustedes no están listos para saber la verdad». Los policías se miraron en silencio y uno de ellos asintió. Aflojaron un poco las ataduras y esperaron. Alfa 1 respiró hondo y comenzó a hablar. Lo que salió de su boca heló la sangre de los presentes. Contó cómo la masacre de los Cantaritos no fue un simple ajuste de cuentas, sino una operación orquestada desde lo más alto, con nombres que los oficiales jamás imaginaron escuchar. Diputados, empresarios, policías de alto rango, incluso militares, todos en la nómina del Cártel del Golfo. Reveló cómo esa noche en los Cantaritos, las verdaderas víctimas no eran los que murieron, sino un solo hombre que estaba entre ellos. Un político con aspiraciones a gobernador que había decidido traicionar al cártel y trabajar con el CJNG. El resto, dijo Alfa 1, fueron daños colaterales, testigos que no debían salir vivos de ese lugar. Contó sobre las rutas de la droga, las casas de seguridad en la capital, los millones que se movían cada mes entre Querétaro y Guanajuato. Reveló nombres, apellidos, ubicaciones y fechas. Los policías no podían creer lo que escuchaban. Algunos palidecieron al escuchar nombres conocidos, hombres a los que habían saludado en eventos oficiales, políticos que aparecían en televisión condenando la violencia mientras llenaban sus bolsillos con dinero manchado de sangre. «Yo no caí solo», dijo Alfa 1 con la voz rota. «Si yo me hundo me los llevo a todos, y créanme, los que van a caer hacen que mi nombre parezca el de un principiante». El silencio en la sala fue absoluto. Los oficiales sabían que lo que acababan de escuchar era dinamita pura. No era solo la confesión de un narco, era la puerta de un abismo de corrupción y muerte que iba mucho más allá de lo que podían imaginar. Alfa 1 sonrió, con los dientes ensangrentados, y añadió: «Eso es solo el principio. ¿Quieren seguir escuchando? Entonces suelten esas putas cámaras y escuchen bien, porque lo que les voy a contar les va a costar la vida». Con el rostro endurecido y la mirada fija en un punto lejano, el coronel tomó el micrófono. La sala enmudeció y por unos segundos solo se escuchó su respiración pesada. «Buenos días», comenzó con una voz grave, rasposa por el cansancio de las últimas horas sin dormir. «Estoy aquí no solo para informarles sobre la captura de uno de los criminales más peligrosos del país, sino también para contarles la verdad de lo que hemos descubierto. Una verdad que, les aseguro, es más oscura y profunda de lo que todos imaginábamos». Los periodistas intercambiaron miradas tensas. Algunos ya intuían que lo que estaban a punto de escuchar no sería la versión maquillada de siempre, esa que las autoridades entregaban para calmar a la población. No, esta vez había algo distinto en la manera en la que el coronel hablaba, como si cada palabra le pesara toneladas. «Como saben», continuó, «hace unos días ejecutamos un operativo en el que logramos la captura de José Francisco N., conocido como Alfa 1, líder de la célula criminal Los Escorpiones, brazo del Cártel del Golfo. Su captura fue el resultado de semanas de trabajo de inteligencia, rastreo y vigilancia. Lo atrapamos cuando intentaba huir de Guanajuato tras la masacre ocurrida en el bar de los Cantaritos, en Querétaro. 10 personas perdieron la vida aquella noche, y por mucho tiempo se creyó que se trató de una disputa entre bandas rivales. Pero lo que Alfa 1 nos confesó bajo interrogatorio cambió por completo esa versión». El silencio se hizo más denso. Los flashes de las cámaras titilaban, pero nadie se atrevía a interrumpir. El coronel respiró hondo y prosiguió: «La masacre de los Cantaritos no fue una simple pelea territorial. No fue un ajuste de cuentas común y corriente. Según la versión de Alfa 1, ese ataque fue una ejecución planeada, ordenada desde las más altas esferas del poder y ejecutada con precisión quirúrgica para eliminar a un solo hombre, un político de alto rango, un aspirante a gobernador que se atrevió a traicionar los acuerdos que había hecho con el Cártel del Golfo». Un murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica.
Algunos periodistas abrieron los ojos con incredulidad, otros apretaron con fuerza su grabadora. Sí, afirmó el coronel con más firmeza. El objetivo de esa noche era eliminar a ese político, pero todos los que estaban presentes en el bar se convirtieron en daños colaterales. No podía quedar un solo testigo vivo, porque lo que ese hombre había hecho no solo significaba su traición, sino el riesgo que todo el entramado de corrupción que conecta a los cárteles con el poder quedara expuesto. El coronel hizo una pausa larga, como si intentara encontrar las palabras exactas que lograba transmitir el horror de lo que había escuchado en ese interrogatorio. Durante horas Alfa 1 nos relató con detalles cómo funcionarios públicos, empresarios, mandos policiales e incluso militares estaban implicados. Nos dio nombres, fechas, montos de dinero que se movieron para permitir que los escorpiones y el cártel del Golfo operaran con total impunidad. Lo que más me duele decirles es que muchos de esos nombres son conocidos por todos ustedes. Gente que ustedes han entrevistado, aplaudido y visto en campañas prometiendo seguridad y justicia. Las manos de algunos reporteros temblaban, los flashes seguían, pero ya no había ese aire de rutina en la sala. Era el peso de la verdad cayendo sobre cada uno de ellos. Alfa 1 confesó que el político asesinado esa noche ya había hecho acuerdos previos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Planeaba entregarles territorio a cambio de protección y recursos para su campaña electoral. Al enterarse de la traición, los líderes del cártel del Golfo ordenaron su ejecución inmediata. La masacre fue solo el mecanismo para encubrir lo que realmente había sucedido. El coronel bajó la mirada por un instante. Los músculos de su mandíbula se tensaron, y al alzar de nuevo la vista, su expresión era la de un hombre derrotado por la magnitud de lo que estaba revelando. Lo que vimos en ese interrogatorio fue solo un criminal confesando sus delitos. Fue la revelación de un país podrido hasta la médula, donde la sangre se cambia por votos, donde la vida de la gente común no vale nada frente a las ambiciones de poder. La sala se quedó sin aliento. Un par de periodistas se limpiaron las lágrimas sin pudor. Otros simplemente bajaron la mirada, incapaces de sostener la gravedad de lo que escuchaban. «Quiero que entiendan algo», prosiguió el coronel. «No fue fácil para ninguno de nosotros escuchar lo que el Alfa 1 tenía que decir. Nos reveló la ubicación de casas de seguridad, de arsenales escondidos en propiedades de políticos, de empresarios que han financiado campañas enteras con dinero de la droga. Nos habló de reuniones en las que se decide quién vive y quién muere, de listas negras donde cualquiera puede aparecer si molesta al poder». El coronel dejó caer los papeles que traía en la mano y miró al frente. «Y aquí estoy yo, frente a ustedes, diciéndoles esto porque ya no podemos seguir ocultándolo. Porque cada día que pasa sin que esto se sepa, estamos permitiendo que este sistema siga funcionando. A muchos no les va a gustar que yo esté aquí parado diciendo estas cosas. Algunos de ustedes recibirán llamadas, amenazas, quizás intente desacreditar lo que digo. Pero lo que Alfa 1 confesó está grabado, documentado y será entregado a las instancias internacionales si es necesario». Se hizo una pausa tan larga que el aire en la sala pareció desaparecer. «¿Saben qué fue lo último que dijo Alfa 1 antes de que lo devolviéramos a su celda?», preguntó el coronel con un tono casi fúnebre. «Dijo que él solo era un engrane más de una maquinaria que seguirá funcionando, aunque él muera en esa prisión. Que por cada Alfa 1 que capturemos hay 10 más listos para tomar su lugar. Porque el problema ya no es solo el narco, el problema es que el narco ya es el sistema». Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.